Historias de terror de la internet. Mi historia es muy difícil de creer para muchas personas. Incluso me llamaron loco cuando llegué a platicarles a mis familiares sobre lo que me sucedió. Pero créanme que lo vi, escuché y sentí. Esa noche jamás se me olvidará. Era un octubre del 99. La mayoría de las personas ya tenían sus adornos y sus ofrendas del Día de los Santos Difuntos. Yo iba en la secundaria. Tenía, si no mal recuerdo, 13 años de edad. Era un niño muy reservado en esa época. Casi no convivía con mis compañeros, ya que entré a destiempo a esa escuela porque no tenía mucho que nos mudamos a la ciudad. Yo iba en el turno de la tarde y por ende salía ya de noche de la escuela. El camino era largo pero tranquilo, la mayor parte a excepción que en el trayecto tenía que pasar forzosamente por un panteón. Me daba un poco de miedo, y más porque había ocasiones en las que sentía que alguien me miraba de entre las lápidas, así que trataba de pasar lo más rápido posible. Un día en particular, en la hora del receso, yo me dirigí a la cooperativa a comprar un refresco. Mientras esperaba mi turno en la fila, unos niños que estaban jugando fútbol, me empujaron sin querer y con la fuerza del empujo, yo le tiré su comida al bullying de mi salón. Al instante me disculpé, pero el sujeto me amenazó que me pegaría al salir de la escuela. Antes de eso, él en particular nunca me hizo nada a pesar de ser el nuevo, pero esta ocasión sí me quedé asustado. Al salir de la escuela, traté de que no me viera e irme lo más rápido posible a mi casa. Después de un par de calles, miré para atrás y no vi que me siguieran, así que sentí alivio por un instante. Ya casi llegando al panteón, alguien gritó mi nombre. Volteé y pude observar que a lo lejos venía el sujeto, junto con otros dos más que se acercaban rápidamente a mí. Traté de correr, pero el peso de mi mochila no me lo permitió, y lo que más temía sucedió. Me agarró de la mochila tumbándome al piso. Ahí me comenzaron a patear hasta que uno de ellos, del golpe, me sacó el aire. En ese instante, el que me hacía bullying comentó a los otros que me arrastrarían para una tumba. Yo no podía ponerme de pie, y mucho menos defenderme después del golpe en el estómago. Estaba tratando de agarrar un poco de aire, pero no podía. Los tres me llevaron arrastrando para dentro del panteón. La verdad me llevaron muy adentro de él. Al llegar a una zona que al parecer era la más vieja y descuidada, me encerraron en un nicho abandonado, que por lo visto ya tenían preparado todo para hacerme la maldad. Trabaron la puerta con unas tablas y una lápida que estaba arrumbada por ahí. Por más que empujaba, no podía abrir o derribar la puerta. Al momento sentía más desesperación por el encierro que el miedo de estar en una tumba. Pasaron aproximadamente unos 30 minutos, y por más que gritaba nadie me lograba escuchar. En ese momento, mientras trataba de buscar una salida, un viento demasiado helado golpeó las tumbas y de paso el nicho en donde estaba encerrado, haciendo crujir las paredes del mismo. Al instante, sentí que alguien me tomaba del hombro. Rápidamente volteé, pero no había nada ni nadie, y así como si nada sentí cómo alguien me respiraba al oído, acompañado de suspiro aterrorizante que me heló la sangre. Lo curioso es que parecía que iba a la par del viento. Poco a poco un miedo indescriptible perturbó mi ser. Estaba sumamente angustiado, haciéndome ideas a que quizás nadie nunca me encontraría, y ahí me quedaría hasta que alguien llegara a pasar o abrir el lugar. Me arrinconé y me quedé ahí viendo a todos los rincones o lo que podía ver, porque ya estaba muy oscuro, pero al parecer, en el nicho, la oscuridad era sumamente horrorosa. Pasaron las horas y yo no podía pensar en otra cosa más que en salir de ahí. De repente, de nuevo ese viento horroroso golpeó de nuevo el lugar, pero esta vez con más fuerza levantando un hedor terrible. Un hedor que en ese momento no podía describir, pero ahora que lo recuerdo, era un olor a deceso.
pero a deceso viejo. Un olor que se impregnó en mi nariz como un puñetazo. Poco a poco, mi mente me jugó muy mal, o eso creía yo, quejidos alrededor, niños jugando entre las tumbas, pero sabía perfectamente que no eran niños porque grité que me sacaran y jamás se acercaron a auxiliarme. Todo estaba fatal, el miedo me consumía poco a poco, el hedor cada vez se volvía aún más intolerante, me sentía sofocado de no poder respirar aire puro. Eran tantas las sensaciones que tenía en ese instante que no podía más. Empujé con todas mis fuerzas esa puerta y por fin pude moverla un poco. Sentí un poco de alivio y traté de seguir empujando, cuando de la nada ese tonto viento volvió a azotar todo, mientras recorría el viejo panteón que golpeó la puerta con más fuerza que yo. Parecía que tenía mente propia y no quería que saliera de ahí. En ese instante, de nuevo escuché un susurro en mi oído, pero esta vez fue más largo y agonizante. Me tapé las orejas y grité con tanta fuerza para no escuchar ese maldito lamento, pero algo me tomó de los pies. Eran unas manos que se sentían demasiado delgadas, que fueron avanzando poco a poco por mis pies, mis piernas, hasta llegar a mi cadera. Intenté agarrarlas con mis manos y sentía unas manos huesudas y heladas. En ese momento solté esa cosa y me volví a arrinconar, observando lo más aterrador que he visto en toda mi vida. Poco a poco, una cosa de forma humana se fue incorporando desde el piso. Podía verlo con claridad, porque en ese instante la luz de la luna entró en la ranura del techo iluminado ese ser. Yo estaba aterrado, y más que aterrado, paralizado por aquella visión, y más aún porque emitía un quejido sepulcral, un quejido que más de dolor parecía de angustia y tormento, como si alguien o algo lo estuviera manipulando, interrumpiendo su descanso. Poco a poco esa aparición se fue acercando a mí lentamente, muy lentamente. Yo no podía quitarle la mirada de encima, pero algo me hizo reaccionar. Me paré sigilosamente y corrí lo más rápido que pude para empujar la puerta, logrando abrirla un poco, lo suficiente como para poder escapar de ese condenado sitio. Esa cosa de nuevo me tomó de los pies, jalándome para dentro del nicho. Grité lo más fuerte que pude mientras trataba de soltarme de sus heladas y muertas manos, hasta que un cuidador del lugar salió de la nada, me tomó de los brazos y jaló con tal fuerza que pudo sacarme de ahí. Me dijo con un tono de regaño: «¡Corre! ¡Sal de aquí y no mires atrás!». Yo, algo confundido, corrí sin mirar atrás. Corrí tanto que de un momento a otro ya estaba en la puerta del panteón. Cuando llegué a la reja, miré en dirección de donde venía y vi que el cuidador que me ayudó caminaba entre las tumbas, desvaneciéndose entre ellas. Me salté las rejas y cuando estaba en la calle, corrí a mi casa y a lo lejos vi que estaban varias patrullas afuera de mi casa y mis papás muy angustiados. Rápido corrí a ellos abrazándolos. Por fin me sentía a salvo. Pasamos muchos años viviendo en ese lugar. Yo trataba de irme por otras rutas y ya no pasar nunca más por el panteón, porque cada que caminaba cerca o rumbo al panteón, ese maldito viento volvía a soplar acompañado de ese quejido espeluznante que parecía que estaba atrapado en mi oído, dejándome helado como aquella vez. Muchas veces me hicieron limpias y esas cosas, pero nada me hacía olvidar o superar ese trauma. Hasta la fecha, no sé lo que me sucedió. He platicado tantas veces esta experiencia. Muchos me tachan de mentiroso o de que estoy loco. Otros pocos me creen. Yo sé lo que vi y lo que sentí en esa ocasión. Ahora que soy adulto y tengo mi familia, trato de ser valiente ante muchas situaciones, pero cada vez que recuerdo esta historia, vuelvo a ser ese niño de 13 años, sintiendo el miedo encerrado en un lugar horroroso. Historias de terror de la internet es un canal creado de ustedes para ustedes. Manden sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales.
con gusto los vamos a leer. No olviden suscribirse, compartir, dejar un comentario. Y aquellos que son nuevos escuchando, bienvenidos.